presentar emociones, resiliencia y salud mental antes, durante y después de la pandemia. Y lo queremos hacer porque qué mejor espacio en medio del dolor de reconocer las emociones y asociadas a algo tan importante como fue esta interferencia en el desarrollo integral de niños, niñas, jóvenes y por supuesto en la estructuración nuestra. Es decir, es la única interferencia que tomó a la humanidad entera. Entonces es importante porque precisamente hablar de salud mental implica que nosotros, nuestras emociones estén acordes al estímulo que lo produce. Y hay un estímulo muy fuerte, como siempre digo, que nos generó ansiedades frente a la incertidumbre, con muchos mieditos, con tristeza frente a las pérdidas y privaciones y por supuesto mucha irritabilidad frente a la frustración. Entonces, hablar de salud mental va a ser entendida desde diversas ópticas, pero todas, estoy segura que todas, reconocen que es importante conocer y comprender que la salud mental depende de esto que venimos haciendo, de esta formación emocional, de este reconocimiento de las emociones, pero también de la forma en que se desarrollan. Se tejen y se entretejen estas emociones con los vínculos afectivos con los otros, con el manejo y la resolución de conflictos, con esa relación empática, regulación emocional, no dejar de lado el desarrollo cognitivo funcional, para eso que necesitamos tanto, la consolidación del bienestar, o por el contrario, con mucha tristeza, el malestar. Entendiendo entonces que la salud mental se co-construye. Yo siempre insisto, no más pelea en el siglo XXI. Son las dos caritas de la moneda y en otra diapositiva vamos a ir viendo esas dos caritas de la moneda. Factores internos y externos, entre los cuales es importante, y hoy en día lo estamos viendo muchísimo, el encuentro psíquico con ese gran otro. Con ese gran otro que eres tú, papá, que eres tú, mamá, que eres tú, agente educativo, que eres tú, maestro, que eres tú, abuela, abuelo, todo lo que acompaña a los niños y niñas en su caminar. Y por eso, como dice Winnicott, somos personas que creen, porque alguien nos inició bien. Yo creo que todos los que estamos aquí estamos sabiendo y reconociendo esta frase de Winnicott, que durante cierto periodo nos comunicaron en silencio que nos amaban y así pudimos confiar y proseguir nuestro desarrollo. Creo que hay algo que me quieran decir. Hay gente que no está viendo la pantalla. Que hay gente que no está viendo la pantalla. Acá se ve. Sí, yo también la veo. Ay, Ahí se ve. ya, Yo ya. la veo bien. Muchas gracias, muchas gracias. Y entonces, juntar esta frase de Winnicott con lo que nos plantea precisamente la política de cero a siempre, y que lo encontramos en todos los organismos internacionales, los organismos de salud mental, los organismos de salud integral, porque en todo momento los niños, niñas y jóvenes necesitan ser deseados, acogidos y atendidos amorosamente, gozar de condiciones adecuadas de salud y nutrición, pero me parece importantísimo, y todos lo sabemos, ser respetado, escuchado, bordeado. Me quiero detener en el borde, porque ahorita mismo estamos en un momento en que las crianzas tienen muchísimos apellidos. Probablemente muchos de los actores de estas crianzas están aquí con nosotros, acompañándonos en esta gran alianza, y es importante reconocer que es necesario el borde, porque si nacemos con una maletica donde está esa pulsión de vida, o por el contrario, esa pulsión de muerte. Y ahí necesitamos, para ser reconocidos como sujetos relacionales, pensantes de derechos diversos y en permanente desarrollo para la consolidación de la identidad. Y ahí es donde tenemos que gozar de muchísimos espacios y de muchísimas condiciones para desarrollarlo. Ambiente familiar, escolar, espacios que cuidan la salud, los lúdicos, los públicos, para hacernos seres en la diversidad y en lo social. Como les decía hace un ratico, vuelvo a esta diapositiva del desarrollo seco-construye. Yo insisto, no más peleas siglo XXI, lo biológico y lo ambiental. Y en lo ambiental reconocer que el niño y la niña interactúan con el medio que lo constituye. No es real que seamos tabula rasa, ¿verdad? Venimos con ese equipaje para ir con ese otro, volviéndonos seres sociales, singulares en la diversidad. Entender entonces en esto de emociones, resiliencia, salud mental,
que hay un proceso de desarrollo, que no es solamente crecimiento, que es maduración y diferenciación, pero que además en cada momento del desarrollo se generan conflictos. Sin conflicto no hay vida psíquica. El conflicto es inherente al ser humano. ¿Cuántos conflictos tuvimos para estar aquí hoy? Mira cómo nos ponía Cata al principio a ver cómo estábamos aquí hoy también. Pero también muchísimas interferencias en el desarrollo, que son donde nos vamos a detener un poquito cuando hablamos de cuando se satisfacen las necesidades. Son necesidades, hay que decirle a los padres, no es un molestar, es un malestar que siente el bebecito cuando llora. Ahí todavía no está criado, porque está mal criado, tiene 2 meses, por Dios, es un malestar, está llorando por malestar, está llorando todavía por ese equipaje que pudo venir, como digo yo, con la maletica llena, ¿verdad?, de algunas pulsiones y hace que llore más de la cuenta. Y ahí es donde tenemos que trazar esos vínculos relacionales y bordear y contener para que ellos puedan potencializar esas capacidades, entendiendo este momento tan importante como lo entendió Colombia de la primera infancia, pero entendiendo, como lo entendimos todos los que estamos aquí, que en ese desarrollo integral hay un desarrollo emocional y que en ese desarrollo emocional durante el primer momento se dan las bases de las relaciones afectivas. Como dice Bowlby, ese vínculo que puede ser positivo y seguro, que puede ser inseguro, que puede ser ambivalente y, como lo vemos hoy en día, desafiante. En el segundo momento, la regulación, la socialización y la apropiación de ese orden de lo social. En el tercer momento, los primeros pininos de yo soy diferente a ti, apenas pininos de diferenciación, de reconocimiento entre el otro y el sí mismo, para que cuando entramos a la socialización y ya nos juntamos de ese otro, y consolidando nuestra identidad. Por eso, junto con esas grandes figuras de amor, sustitutos y de formación, se logra la seguridad y confianza que nos dan las habilidades relacionales. El paso de la heterorregulación a la autorregulación, que me da el manejo de emociones y sentimientos. Del egocentrismo al conocimiento y al amor del otro, autoestima y empatía. De las expresiones impulsivas y agresivas a la organización estructural y el manejo de conflictos. Y ese desconocimiento del sí mismo, el conocimiento del sí mismo, que me da la conciencia emocional, mediante la satisfacción de necesidades y adaptación a la realidad. Como digo, no más pelea, aspecto que depende del sí mismo constitucional, no negar lo biológico, y no todo es genético, las relaciones con los objetos de amor, el medio social y cultural, indudablemente el momento histórico, porque este momento histórico de la pandemia fue una interferencia severa en el desarrollo de nuestros niños y niñas. Durante la pandemia y especialmente en los tiempos en que estuvimos confinados, múltiples roles en un solo espacio. Venimos acostumbrados y ya volvimos a eso, múltiples roles, un solo ser, muchos espacios. En la pandemia, múltiples roles, un solo ser, un solo espacio. Espacios de entretenimiento, de amigos, de familia, de colegio, de parque, de trabajo, se dieron en un solo espacio. Y otro cambio importante para nuestros niños y niñas grandecitos es que el 70% del uso de las pantallas eran recreativos y se volvieron formativos. Y formativos, y como le digo a los maestros, y si aquí hay maestros acompañándome, no se sientan mal de que no aprendieron durante la pandemia. Ustedes y yo, como terapeuta también, competíamos con las pantallas porque la angustia era tan grande que la necesidad de, como decía ahorita Cata, ver que cómo logran aliviarse cuando han venido un poquito consternados, pues se aliviaban con esas pantallas. Entonces veamos lo que significa una interferencia en el desarrollo. Se presenta en el contexto histórico y subjetivo y están atravesados por una serie de variables que propician diferentes niveles de respuesta y de perturbación en quienes lo padecen. Lo primero es que la interferencia en el desarrollo tiene su origen en la realidad. Los conflictos son intrapsíquicos e interrelacionales, pero las interferencias tienen su origen en su realidad. ¿Qué lo hace subjetivo? Como lo vivimos cada uno. Las interferencias están dadas por la catástrofe biológica, como esta epidemia o como esta pandemia, las naturales, como los terremotos, inundaciones, las psicosociales, como la separación y muerte de un ser querido, el abuso sexual, la violencia política y social, como la violencia armada, el desplazamiento, etc. Y como decíamos, depende de cada uno, aunque su origen es desde la realidad.
Por eso, para cada uno es la posición que tiene uno frente al hecho. ¿Cómo lo veo? Como digo siempre, si lo veo con lupa o con los ojitos cerrados. La capacidad que tengo para defenderme, el momento evolutivo, la historia personal, las representaciones psíquicas, porque tienen mucho que ver con ello, y la manera de afrontarlo, por supuesto, este hecho mismo. Por eso, y ahí entro al concepto de resiliencia, para muchas personas desplegaron recursos para afrontarlos, y ahí se vio la resiliencia, pero otros requirieron de apoyo del exterior, de ayuda, de agarrarnos las manitos, de acompañarlos en este caminar, ese cuidado del cuidador que desplegamos muchísimo, muchísimo durante la pandemia. Y entremos entonces a qué pasó emocionalmente durante ese tiempo. El aislamiento, algo tan importante como ese otro, algo tan importante como la relación con ese otro, algo tan importante como la continuidad relacional. Y quiero que nos vayamos a eso que decía ahorita en una de las diapositivas, esos inicios de la vida psíquica del niño, porque la continuidad de lo relacional es muy importante en los primeros momentos. Pero esta ausencia del otro aumentó la vulnerabilidad del sujeto, pero además sumado a ese temor al otro, a ese temor que viene con el contagio, a ese temor al otro que se me volvió amenazante y que podía traer el virus, y nació, psicoanalista argentino-francés nos lo dijo en su momento, el confinamiento es totalmente opuesto a la pulsión de temor. Necesitamos acercarnos, necesitamos el amor. Parece que la pandemia nos hubiera dicho, sepárense, no se quieran, no se toquen, no se vean. Esto es completamente opuesto a la pulsión gregaria que necesitamos en el otro. ¿Y qué se dio? ¿Qué vimos? ¿Qué trabajamos? ¿Qué tuvimos que hacerle frente? Múltiples fobias, regresiones a goces que habían sido abandonados. Es decir, los papás llamaban, el que está comiendo muchísimo, el que tiene problemas de sueño, el que volvió a retener sus heces o empezó a orinarse nuevamente. Esta adicción a las pantallas, que era apenas lógico, esta tendencia al acto en el adolescente, que se exacerbó, que ya de por sí lo tiene, esos padecimientos del cuerpo, que fueron muchísimos las somatizaciones que tenían. Por eso todos teníamos COVID cada ratico, ¿verdad? Sin tenerlo. El aislamiento afectivo, entonces los niños estuvieron privados en la infancia de ese encuentro con ese otro, de ese juego con el otro, de la presencia real de ese goce que generó dificultades. Y hoy en día, y lo voy a tomar más adelante en otra diapositiva, un mal diagnóstico de autismo o hiperactividad, cuando son niveles de aislamiento, porque aunque estaban muy cerca los padres tenían las mismas ansiedades. ¿Y qué tal que pase algo? Y no sabía qué pasaba con los bebecitos. Y luego esta exacerbación de la ansiedad, que por supuesto desde lo infantil se toma en lugar de los motores y genera esas ansiedades producto de los motores. Entonces la pandemia produjo enorme y variadas formas de padecimiento emocional, ansiedad, incertidumbre sobre el cuerpo, sobre la cercanía. No sabíamos qué hacer, o sea, nos inventaban 10.000 recetas que teníamos que usar. Estos estados de tristeza, de insomnio, de retracción, muchísimo, de repliegue, de muchos factores que se perdieron, por ejemplo, los hábitos y la rutina. Recuerdo que dicté también un webinar, acuérdense que se pusieron súper de moda, porque al Ministerio de Educación Nacional, para que retomaran la rutina, para que intentaran que los niños se conectaran ya bañaditos, con cierta rutina, pero también entender y validar esa emocionalidad que sentían en ese momento y ese estrés psicosocial que estaban teniendo. Y luego más adelante, síntomas depresivos, ansiedad y estrés, y un estrés postraumático que hablaremos ahorita. Trastornos de sueño, del apetito, dificultad para atender, hiperactividad, irritabilidad, lo vimos exacerbado en nuestros niños y niñas. El miedo a estar solo, a la oscuridad de la pesadilla, se vio más en la etapa preescolar. Vamos a verlo cómo se vio de acuerdo al momento de desarrollo, porque acuérdense que en los chiquiticos es la ansiedad de separación, es no poder encontrarse con el otro, es no poder encontrarse con los abuelos, y ese miedo a que le peguemos a los abuelos porque somos portadores, los cargamos mucho a los niños, esto de portador del COVID y del temor a que ellos podían ser causales de la desaparición de sus abuelos. Los escolares ya empiezan síntomas un poquito más severos, ya son más grandecitos, ya reconocen mucho más emociones corporales y emocionales, y palpitaciones, hiperventilación, diarrea, generalmente procesos de somatización. Y ya cuando empezamos a encontrar cuadros mentales fue más en la adolescencia, con esa exacerbación del acto
y ese aislamiento del adolescente, yo siempre digo, lo sufrieron mucho más, porque nosotros pasamos de los padres a los pares, de los pares a la pareja. Yo juego mucho con las palabras, aquí están las 3 P, pero los adolescentes son de pares y pareja, y tuvieron que confinarse con los padres. Y ahí se generaron pues muchísimos roces, donde se vieron problemas de salud mental que tenemos que tenerlos presentes como una interferencia en el desarrollo y no como una estructura, porque además del distanciamiento social, de la incapacidad para desarrollar muchas actividades y potencializarnos, estaba la pérdida de sus seres queridos. Muchos nos atravesó la muerte. Despedirlo. Desde lo humano necesitamos crear las honras fúnebres para despedir a nuestros seres queridos, y nos vimos privados de eso, y tuvimos en esa famosa palabra que a mí sí me encanta, de reinventarnos, tener que reinventarnos cómo despedirlos, cómo decirle adiós, cómo hacer esa cajita de todas las frasecitas que le íbamos diciendo, cómo lanzar esas bombas al aire para despedirlo, porque no podíamos estar. Y por supuesto muchos jóvenes y niños se vieron atravesados por un estrés postraumático. Algunos fobias severas con visiones de eventos flashback que inclusive se demoraron para volver al colegio. Ahorita mismo inclusive, ya lo último que me queda dentro de los pacientes, está regresando más seguido durante este año, porque ni siquiera pudimos lograrlo en 2022. Por supuesto que ahorita vamos a ver que tenía que traer una calderetita sonando para que eso pasara. Alteraciones de sueño, irritabilidad y exacerbación, como les decía, de diagnósticos de autismo, de depresión e hiperactividad. A veces tenemos que revisar, no es autismo, son las defensas porque los niños no crecieron con el otro. Esas neuronas espejo no se desarrollaron como debía ser, y sumado a los temores. Entonces, manifestaciones emocionales y conductas más comunes, miedos exacerbados, hiperactividad, irritabilidad y mal humor, llanto frecuente e intenso, decaimiento, problemas de sueño, conductas regresivas, cambios en el estado de ánimo, que cuando vino el reconfinamiento, si lo recuerdan, para acá los de Colombia, aquí tenemos a los argentinos hoy acompañándonos, ahorita los presento, se exacerbaron estados depresivos, se exacerbaron ideas de muerte y fragmentaciones de la realidad con tendencia a la desrealización. Pero factores protectores y de cuidado, muchos factores protectores antes del confinamiento, familias que ya tenían factores protectores, que es lo que estamos trabajando todos los aquí presentes, que la familia entienda, como decía un padre en México, es muy poco lo que tenemos que dar emocionalmente y mucho lo que vamos a lograr. Entonces, familias que ya venían antes del confinamiento con factores protectores de salud física y emocional adecuada, capacidad de comunicación, socialización, tolerancia a la frustración, pues lo hicieron también durante el confinamiento. Validación emocional, estabilidad y expresión de emociones, actividades lúdicas desarrolladas en casa. Recuerdo mucho otro webinar que dimos sobre eso, es decir, cómo el cine en casa, cómo hacer, por ejemplo, una noche de camping, cómo jugar fútbol dentro de la casa sin que haya vídeos por allí, es decir, cómo de pronto ir a la fantasía y ese pensamiento mágico de los niños y retomarlo desde la situación, manteniendo además las rutinas. Pero también vimos muchos factores de riesgo, problemas adaptativos y cómo se exacerbó la violencia intrafamiliar. 175% aumentaron las llamadas de violencia intrafamiliar. Apoyamos mucho a la línea 141, precisamente con el cuidado del cuidador. Entonces eso impidió hacer frente a tantas dificultades, porque ya venía con esas dificultades de la situación. La encuesta del pulso social la vimos durante todos los años de la pandemia. Este es el reporte de julio del 2022. Niños y mujeres se vieron muy afectados, preocupación, nerviosismo, cansancio, dolores de cabeza, dificultades para dormir, tristeza, y ya de por sí, toda la situación de salud mental de nuestros niños y niñas, toda la encuesta de salud mental de niños y niñas de 2015 nos mostraba ya cómo los adolescentes y jóvenes tenían un trastorno mental diagnosticado entre 10 y 19 años, cómo había ese deseo, esa idea, y algunos el acto suicida entre 15 y 19, y trastornos mentales que comenzaban a los 14. Y por supuesto se exacerba con la COVID-19 las circunstancias, con el temor al futuro. UNICEF nos los muestra, con la violencia en el 75% de niños y niñas de 3 a 4 años, el riesgo de violencia aumentó, y
el Instituto Nacional de Medicina Legal, 11.924 casos de violencia contra niños y niñas, exacerbándose en un aumento desde 1960. Nosotros en el programa Pisotón, en esta encuesta, lo encontrábamos con padres, con niños, niñas, con jóvenes, la dificultad de distraerse con las actividades escolares, esta angustia frente a la situación de la pandemia, se ausenta con facilidad, presenta cambios de hábitos alimenticios. Todo lo que habíamos visto lo vemos en porcentajes bastante altos, 68%. La situación económica, por supuesto, de la familia, o sea, qué duro fue para muchas familias que trabajaban afuera, que ya no pudieron hacerlo, que no les llegó el salario como en otras que pudieron seguir virtual en las situaciones que venían haciendo. Entonces, ¿a qué los invitamos? Siempre, siempre. Y lo que venimos haciendo todos, cada uno desde la óptica en que ve el desarrollo y la educación emocional, que conozcamos a nuestros niños para que podamos reconocer su malestar. Solo cuando los conocemos podemos reconocer su malestar. Los niños actúan lo que no pueden poner en palabras. Ellos encuentran una zona segura y protegida que desde nuestra óptica se llaman los mecanismos de defensa. Y si bien ellos creen que están asegurados, de verdad no lo están. Y por eso les pongo la metáfora que usamos, que es la metáfora de tienda de disfraces. El niño que se puso el disfraz de avestruz y metió su cabecita. El que se puso el payaso hizo una disociación afectiva. El que se puso el de puercoespín y siempre estaba tirando sus pollitas. El que ya tenía puesto el disfraz de Tiranosaurio Rex por el dolor tan grande que venía. Y el que más me duele en el alma es el mito del alacrán. Porque el mito del alacrán es se entierra su propio aguijón frente al veneno, un mito. Pero desde la psicología es así. Es una vuelta hacia sí mismo de las situaciones que ha vivido pasivamente. Y muchos niños empezaron a pensar y a idear la muerte. Por eso, en ese momento, creamos la seguridad bioemocional. Acuérdense que lo biológico es primero, pero muy rápidamente nos atravesó la otra pandemia, la pandemia emocional. Por eso, la seguridad bioemocional es un compromiso de todos, que debemos hacer por siempre. Esto fue una interferencia para todos, pero nuestros niños y niñas viven muchísimas interferencias, muchísimas. 4 encontramos en la investigación de Pisotón severa: abandono, negligencia, maltrato y las violencias, abuso sexual y desplazamiento permanentemente. Miren la frase hoy con el Día del Niño, como nos están diciendo, estamos celebrando el Día del Niño y la Niña y las violencias cada vez más exacerbadas. Entonces ayudar a los niños a expresar lo que sienten, entender y validar su emocionalidad, atender y dar respuesta a ello, contener sus expresiones y no salirnos nosotros, no exacerbarnos nosotros en esa situación, tratar de que no se desborde, darle el tiempo que necesitan y cuando no pueden, permítanle expresar de otra forma lo que no pueden poner en palabras. Y por supuesto, y nosotros, cómo acompañar y apoyar a nuestros niños y niñas sin descuidarnos, cómo acompañar a los adultos sin descuidarnos. Y miremos también desde el lugar donde estamos, cómo los acompañamos sin descuidarnos por siempre, ya no desde la COVID, tomar acciones adecuadas en la escucha y escuchar ese dolor en la infancia que yo siempre digo. El dolor en la infancia duele y no es una redundancia. Generar redes de apoyo con todos nosotros, como lo hizo esta gran alianza, generar espacios para hablar de nuestras emociones, reconocer los cambios, atender y regularles, pero estar atentos todos nosotros de que no se genere el síndrome de desgaste por empatía, que no nos salgan callos en el alma, que no empecemos a estar irritables cuando estamos trabajando la emocionalidad y estuvimos atravesados también por ella. Y el mañana, ese mañana que es el hoy, porque ya estamos en el hoy. Interferencia y subjetividad. Una de las características de los seres humanos es aquello que se ha definido como subjetividad. Consiste en que, aunque todos compartimos el mismo hecho, la forma en que lo vamos a asumir depende de nuestra realidad, de lo constitucional, de los diferentes momentos del ciclo en que me cogió, de las interferencias en el desarrollo que haya tenido anteriormente, de mi momento histórico, del lugar en que lo asumí, de las representaciones mentales, porque muchas veces son representaciones, y por supuesto de las herramientas que tuve para hacerle frente. Es por ello que para algunos probablemente nunca pasó. Otros no lo dejarán ir y esperamos que para la mayoría, y en esa estoy yo, una vivencia, aunque con muchos aprendizajes, no queremos repetir. Estamos convencidos que si damos espacio
a la subjetividad de lo sentido, que no necesariamente fue lo vivido, es posible la resignificación emocional de lo vivido. Por eso quiero cerrar con este poema. Hoy en día, fue en 1869, lo pudimos vivir cada uno de nosotros. Solo unos apartes del poema porque es largo, y con ello ya le doy la palabra a Magdalena Jurisek. Y la gente se quedaba en casa y leía libros y escuchaba. Y escuchó más profundamente, escuchen eso. Y alguien meditó, y alguien rezó, y alguien estaba bailando. Pero escuchen nuevamente, alguien se encontró con su sombra, y ahí están todas nuestras emociones. Y la gente comenzó a pensar diferente. Y cuando el peligro terminó y las personas se encontraron, lloraron por los muertos. Será un milagro y todo será un legado. Y se respetará la vida, que es lo que esperamos todos los que estamos aquí en la Alianza, la vida que hemos ganado.